Estamos listos entonces para aprender esta mañana a través del libro de los libros. Hemos conocido la crisis que le tocó vivir a David, a sus personas, a su gente, a sus familias. Pero hoy vamos a conocer una situación un tanto diferente después del llanto, decía Aner. Ahora, a través del primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 8 al 20, Dios quiere hablarnos. Así que prepare su corazón, porque la Biblia tiene un mensaje para usted. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Arrancamos la lectura en 1 de Samuel 30 del 8 al 20 y dice: Y David consultó al Señor. Le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dijo: ve tras ellos porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. David partió entonces con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. Y esos que siguieron hallaron en el campo a un egipcio y lo llevaron ante David. Lo alimentaron con pan y le dieron a beber agua. También le dieron pan de higos secos y 2 racimos de uvas pasas. Y el egipcio comió y recobró el ánimo, pues hacía 3 días con sus noches que no había comido ni bebido nada. Luego David le preguntó: ¿quién eres y de dónde vienes? Y el joven egipcio respondió: sirvo a una malecita, pero me abandonó hace 3 días porque me vio muy mal. Pues habíamos hecho una incursión al Negev de los cretenses y de Judá, y también al Negev de Caleb, y luego le prendimos fuego a Siclag. Y David le preguntó: ¿me puedes llevar hasta esa tropa? Y el egipcio dijo: lo haré, si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré hasta esa gente. Y como David se lo juró, el egipcio lo llevó a donde estaban ellos. Cuando llegaron, David vio a la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo una gran fiesta con todo el botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que a 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, liberó también a sus 2 mujeres. Vamos al versículo 19. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada, por pequeña que fuera, y los hijos y las hijas las devolvió David a sus padres. También se apoderó de las ovejas y del ganado mayor, y como lo iba arriando, todos decían que era el botín de David. Qué historia más interesante. A mí me impacta mucho porque hoy el tema es: Dios está con usted, Dios va con usted. Pero aquí no solamente nos damos cuenta que Dios estaba con David, creo que David también estaba con Dios. Y muestra de ello es que una de las cosas que hace luego de lamentarse y de ver el enojo de su gente de repente de las cosas que estaban pasando, él decide hablar con Dios, ¿verdad? Y decide: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y creo que no siempre actuamos de esa forma, ¿verdad? En la situación de crisis no siempre preguntamos: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer o para dónde voy ahora? Y es que justo porque venía David de una temporada, como decía Aner, donde se había desconectado de Dios y de alguna manera pensó que ya lo tenía bajo control y que ya no necesitaba, pues como que ya había aprendido, ya sabía cuáles eran las técnicas y entonces pues cometió un error porque se desconectó de conocer cuál era la voluntad de Dios. Me parece interesante porque David dice: y consultó al Señor y le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda de malvados? Y yo pensaba, parecería muy obvio que debemos perseguir al malvado. Sí. ¿Verdad? Pero muchas veces tenemos que preguntarle a Dios cuál es la estrategia, porque a veces no es perseguir. Y cuando uno lee la Biblia, especialmente la vida de David, David venció a sus enemigos de maneras a veces ilógicas para la mente humana. Entonces, yo creo que es una enseñanza muy importante. Como bien dice usted, Dios estaba con David, pero realmente la clave es que David buscó a Dios. ¿Verdad? No es Dios está de mi lado, sino yo estoy del lado de Dios. Y a veces ahí es donde se puede volver confuso, porque cuando tenemos victoria nos sentimos ya salsas, diríamos, ¿verdad? Salsa. Ya no necesitamos. Así es. Y digamos una cosa, David se sentía corresponsable de la situación, ¿verdad? Y por eso él lloró. Y ahora también la gente estaba en contra de él, sus hombres. Y ahora él se fortaleció en el Señor, dice Reina Valera. Se fortaleció en el Señor.
Y es decir, buscó al Señor y toma fuerzas de parte de Él. Y recuerda, yo me imagino a un David diciendo, no, si el Señor ha estado conmigo. Y no fue casualidad que no me dejaran pelear. Si yo no hubiera sido rechazado para pelear, hubiéramos venido tarde y no hubiéramos podido llegar a ver esto todavía reciente como para poderlos alcanzar. Y buscó al Señor y el Señor le contesta. Y Él tiene ese oído espiritual, yo no sé, amigo oyente, en ese momento con total determinación uno dice, Señor, ¿a quién más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna para mí? ¿A quién más? ¿Con quién más voy a ir? Señor, aquí estoy. Señor, guíame en tomar la decisión correcta. Y con valentía, ¿verdad? Porque eso también requiere valentía, ¿verdad? Persíguelo. Yo me imagino que a un David diciéndole a sus hombres, bueno, yo voy. Si alguien quiere venir conmigo, se viene conmigo. Y acuérdense que unos versos atrás está diciendo que estaban en contra de él, lo querían matar. Pero yo voy a ir, recibí palabra del Señor y ahí voy a ir, ¿verdad? Si quiere alguien venir conmigo, vengas. Y todos se van con él, 600 hombres se van con él. Y yo no sé a qué ritmo iría, ¿verdad? Porque ha de haber ido demasiado rápido para que 200 hombres se sientan sumamente cansados y se quieran quedar, ¿verdad? Porque ya no puedan hacerlo más. Y luego llega esa estrategia, ¿verdad? Ustedes, si los encuentra cansados. Yo imagino que esperó, porque seguramente, bueno, también se dice en el crepúsculo o en el amanecer. Esperó hasta el amanecer. Después de que celebraron, comieron, se imaginan, después de semejante fiesta, totalmente debilitados, sin saber qué estaban pasando, cuando les cae hasta el último momento. Es decir, vemos cómo es progresivo esto, Guillermo. Así es. Y todo lo que está escrito en la Biblia pues tiene un sentido. Por eso es que yo no quisiera dejar pasar por alto que primero tuvieran que darle de comer al egipcio para que después cantara. Ajá. Bueno. Miren, es un detalle que pasa así inadvertido. Pero señoras, si quieren que platiquemos, denos de comer antes. ¿No les parece? ¿No les parece? Panza llena, Panza llena, corazón contento. No, e incluso hay veces, miren, voy a hacer ese paréntesis, queremos hablarle del evangelio a la gente que tiene hambre, primero de necesidades de otro tipo. Y creo que este es un ejemplo muy interesante, que primero hay que satisfacer esas necesidades físicas, biológicas, para poder después llenar el espíritu. Pero regresando al tema, sin que nos perdamos, definitivamente yo pienso algo, y es que uno está solo porque quiere. Porque la conversación con Dios es directa y es gratis. Creo que esa conversación que tuvo y esa pregunta inicial, ¿será que voy tras ellos? Que pudiera haber sido, como usted decía bien, Evelyn, obvia, sin necesidad de preguntar, pero él va a lo básico, va a sus primeros vocablos y le pregunta a Dios, ¿será que voy tras ellos? Y eso hace mucho más fuerte la decisión de él, el llegar. Ya todo lo demás es pan comido, porque si la primera respuesta es dale, ¿verdad? Como nos dice un buen amigo aquí en nuestra congregación, dale, entonces le dio. Y le dio con todo. Ajá. Y le dio con todo. Y eso nos da mucha más seguridad cuando sentimos en nuestro corazón y en nuestra mente, que está la batalla también, esa respuesta de Dios que dice, dale. Creo que esa es la importancia de este texto también, una de las partes importantes del texto. Y es que regularmente estamos como acostumbrados a... Hay una frase popular de mejor pido perdón y no permiso. Sí. Ajá, ajá. Y yo creo que hasta con el Señor aplicamos esa situación muchas veces, Aner, ¿verdad? En que mejor actúo y ya luego, Señor, rescátame, me compliqué. Sí, luego vemos cómo lo solucionamos y creo que David fue sabio. Porque nosotros, creo que también nosotros deberíamos de tener esa sabiduría de entender que si alguien puede sacarnos de la peor temporada de nuestra vida, del peor día de nuestra vida, es el Señor. Él tiene la sabiduría y deberíamos de recurrir a Él. Sí, y es interesante porque cuando estos hombres, como dice Aner, David los iba guiando a prisa, se cansan unos, se quedan, y en el camino se encuentran a un egipcio. Yo pienso, ellos han de haber ido, o sea, no viendo quién se las paga, ¿cómo es? No quién me las debe, sino quién me las paga. Pero, o sea, viendo quién se encuentran a un egipcio, que los egipcios eran enemigos de ellos históricamente, o sea, la reacción natural hubiera sido matarlo. Tortúrenlo. Tortúrenlo, ajá, pero le dieron de comer. Y yo pensaba, aplicaron un principio que aprendemos de Dios, y es que devolvieron bien a cambio de mal, porque reconocieron que esta persona en su camino era una diosidencia, ¿verdad? Era una provisión de Dios para resolver la situación en la que estaban. Y a veces, cuando no estamos bien enfocados y cuando no estamos conectados con el Señor, digamos que David no le hubiera preguntado a Dios, sino que simplemente se hubiera ido detrás de los malvados, que en este caso coincidía
con la voluntad de Dios, que a veces, como dicen, hasta el reloj más roto le pega dos veces al día la hora, porque a veces estamos desconectados, pero hacemos lo que estaba dentro de la voluntad de Dios, entonces nos salen bien las cosas. Pero si ellos no hubieran estado aquí conectados con Dios, puede que no hubieran conectado con este egipcio, no lo hubieran cuidado, no le hubieran sacado la información como debían y no hubieran tenido el resultado. O hubiera sido más largo y más cansado, hubieran dado a saber cuántas vueltas para llegar al campamento. Entonces, el toparse con este egipcio es muy interesante y la reacción que tienen, ¿verdad? Uno, cuando ve todo lo que le dan de comer, es que, fíjense que yo pensaba, le dan gordo salió. le dan muchas cosas de comer. Con un pan y agua hubiera estado feliz el egipcio, ¿verdad? Sí. Pero le dan muchas cosas y en esa época la comida era algo muy valioso. No es como ahora que uno va al súper o al mercado y es fácil, ¿verdad? Entonces, realmente tiene muchos elementos, como dice Guillermo, que nos hacen ver que ellos están muy conectados con Dios y sabían que ese hombre ahí tenía algo para ellos. Y a veces son esos detalles en nuestro camino que tenemos que ponerle atención. Y parte de esos detalles, eso recordar también, el Señor no me ha dejado, y recordémonos de esas situaciones difíciles en las que el Señor nos ha librado. Yo me imagino a David diciendo también eso, el Señor me ha librado en el pasado, no me va a dejar en este momentito. Ya lloré lo suficiente, ya me levanté, pero busco entonces una promesa del Señor. Escúcheme, amigo oyente, amigo televidente, que está tal vez viviendo una situación muy difícil. Después de lamentarse, después de llorar en la noche, las misericordias del Señor son nuevas para usted este día. Una semana que se abre con bendiciones de parte del Señor. Y busque una promesa del Señor, una promesa que solamente puede venir de Él. Aférrese a esa promesa, levántese y sea valiente, pelee por su matrimonio, pelee por sus hijos, pelee por su emprendimiento, pelee por esa clase que tal vez lo está martirizando, pelee valientemente esa batalla de manera gallarda. Hay que levantarse y pelear. Fíjate, Nercito y amigos, que hay de las cosas que a mí me hace mucho ruido en mi corazón es que pareciera que fuera obvio, como usted muy bien decía, Evelyn, pero de eso obvio, y yo lo quiero llevar a un ejemplo de la medicina. A veces hay procedimientos médicos que son y parecen muy sencillos, pero por eso mandamos a hacer una batería de exámenes previos para corroborar si todo lo que estamos pensando en nuestro diagnóstico lo vamos a realizar. Y a veces nos damos unas sorpresas de encontrar cosas que no debemos hacer de algo obvio que parecía que venía en camino. Y por eso es que el reto y la pregunta es, ¿será que le preguntamos a Dios todo lo que vamos a hacer, aunque parezca obvio? Aunque se mire tan claro, pues si esto es lo que toca. Y a veces es la trampa, parece tan obvio que no hay necesidad de preguntarle a Dios si lo tenemos que hacer o no. Y yo creo que la invitación es esa, mis queridos amigos y amigas que nos están escuchando o viendo por la televisión. Pregúntele a Dios, desde las cosas más parvularias hasta las cosas más complejas, porque puede ser que nos encontremos con muchas sorpresas en el camino, ¿verdad? Sí, y queremos invitarlo a cerrar esta parte de la lectura orando. Yo creo que ese es un ejercicio muy lindo. La oración a veces parece algo muy complicado, pero realmente es conectarnos con Dios, preguntarle a Dios incluso las cosas obvias. Y ¿sabe qué es lo lindo de esta situación, de esta parte de la historia? Es que recuperan todo. Y eso es cuando Dios está con nosotros, Él nos va a guiar a recuperar aquello que Él tiene para nosotros. Así que lo invitamos, oremos. Padre, gracias. Gracias porque tenemos un camino directo abierto a ti en oración. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente, como dice la Biblia, para buscar ese oportuno socorro delante de ti. Padre, por favor, escucha nuestra oración hoy. Incluso en aquello que parece obvio, te pedimos que nos dirijas y ayúdanos a conocer que tú eres el que da el querer como el hacer. Ayúdanos a querer preguntarte todo lo que nosotros necesitamos para estar siempre en tu buena voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vaya con Dios. Estamos en la temporada Fe Invencible, pero no fe en nosotros mismos, porque recuerde que nuestra voluntad puede ser quebrantada en cualquier momento. Es de poner nuestra fe en el que es invencible, es en el Señor. Y por eso hoy quiero invitarlo para que nos acompañe en la lectura de este libro. Sigamos creciendo y convencidos de que Dios está con nosotros. Recuerde, estamos preguntando, ¿qué hacer en el peor día de tu vida? En medio de las adversidades, tomado de su palabra,
Pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Vayamos entonces a la lectura del día de hoy. Recobra su pasión. Eso es lo que dice. ¿Qué hacer en el peor día de su vida? Recobra su pasión. Después de que David y sus guerreros fueron inspirados por las palabras perseguirlos y recuperarlo todo, se encontraron con un esclavo egipcio que yacía inconsciente en el camino. Le dieron agua y comida hasta que el hombre revivió. David hizo un trato con él, prometiéndole perdonar su vida si los guiaba al campamento enemigo. El egipcio estuvo de acuerdo. El egipcio guió a David a la cima de una colina. Abajo se hallaban los amalecitas. Cuando David los miró, los amalecitas estaban dándose un festín con sus corderos, bebían vino de sus copas y ahí estaban las dos esposas de David siendo obligadas a danzar para los amalecitas. Ellos no lo sabían todavía, pero habían cometido un gran error. David estaba enojado, muy enojado. En el peor día de su vida hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para enojarse y sacudirse la pasividad, resignación y recobrar la pasión. Si usted quiere dirigir su enojo hacia alguien, enójese con el enemigo. Tenga cuidado de no dirigir su enojo en la dirección equivocada. Recobrar su pasión es un aspecto necesario para colocarse en posición de recobrarlo todo. La pasión es una emoción necesaria para actuar. Si usted va a tener suficiente energía para emprender la recuperación de todo, necesita recobrar su pasión. El enojo es una pasión apropiada cuando se dirige hacia el mal y su fuente. Tenga claro que nunca debe dirigirse hacia otra persona. Jesús nos enseñó claramente que amemos a nuestros enemigos. Esto no es negociable. Cuando consideramos las obras del enemigo, deberían hacernos enojar. Al pensar en los males de la guerra, la violencia, la injusticia, la pobreza, el tráfico de personas, el abuso infantil y los horribles estragos que tales males ocasionan a la vida humana, eso realmente debería de hacernos enojar. Una actitud pasiva hacia esos crímenes es inaceptable. La misión del Mesías fue una misión de buscar, pero también destruir. Él vino a buscar y salvar a los perdidos y a destruir las obras del enemigo. Y cuando se trataba de esto, Jesús no era pacifista. Jesús presentó guerra espiritual contra el enemigo y sus demonios. El apóstol Pablo describe la misión de Jesús al decir que él vino para deshacer las obras del enemigo. Y oiga muy bien lo que viene a continuación. Dice, Jesús se enojó, pero nunca pecó en su enojo. Lo repito, Jesús se enojó, pero nunca pecó en su enojo. El enojo de Jesús nunca se basó en el egoísmo o la ofensa personal. Él se enojaba contra el pecado, el enemigo y sus obras. Esta clase de pasión y compasión son el combustible de la pasión de Jesús. Y nos dice el autor: de niño mi apodo era Frito. Lo obtuve en el 4º grado debido a mi temperamento. Me enojaba tanto que me freía de enojo, de modo que así me llamaban mis amigos. Como consecuencia de esto me metía en muchos pleitos, pero una pelea en especial permanece en mi memoria. Un día durante una práctica de básquetbol, otro jugador y yo comenzamos a empujarnos. El entrenador nos separó, pero el otro chico dijo: te veré después de la práctica, Frito. Por supuesto, eso quería decir que íbamos a pelear y yo tenía un problema. Ese muchacho era mucho más grande que yo. Una vez que me calmé, ya no tenía interés en pelear con él. Así que después de la práctica me duché y cambié, esperando que él lo olvidara, pero no lo hizo. Cuando salí del vestuario, me estaba esperando. Me golpeó varias veces, me tiró al suelo y eso fue todo. Él se alejó caminando y yo quedé tirado en el piso. Pero cuando oí reírse a algunos de los que miraban el pleito, me enojé. Decidí que el que se burlara de mí era peor que recibir una paliza. Entonces, realmente me enojé, me levanté, corrí, salté sobre su espalda y procedí como McGregor a darle una paliza. Ahorita me acaba de desempolvar una herida. Dice, tal vez acaba de ser golpeado por el enemigo. Las circunstancias lo tiraron al suelo y eso fue doloroso. Pero ahora es tiempo de que se enoje. No se quede tirado allí ni deje que el enemigo se burle de usted. Enójese, levántese y comience a luchar. Le contaré un secreto. El enemigo está
confiando en que usted no vuelva a levantarse, porque si lo hace, eso cambiará todo. Satanás espera que usted se mantenga pasivo, porque la pasividad no es un atributo de la vida cristiana victoriosa. Quizás ahora los que somos impulsivos estamos diciendo, haberlo dicho antes, ¿verdad? Si era con enojo. Vale. Sí, sí. Pero el llamado que nos está haciendo obviamente no es a que actuemos impulsivamente y que nos metamos en problemas, sino es a que despertemos la pasión dentro de nosotros, esa pasión que nos lleva a cambiar la injusticia, a cambiar aquello que está en una mala posición. Así que, por favor, si usted es impulsivo, yo soy una persona impulsiva, si usted es como yo, por favor, no vaya a buscar pleitos. Esta no es la razón para Esta no es la razón, sí. Y hablábamos un poquito de esto, ¿verdad? O sea, no queremos dejar como que el concepto de que enojarse es necesario para actuar. Lo que el autor nos está diciendo es que necesitamos recuperar la pasión para luchar en contra de la injusticia, porque fuimos diseñados para que la injusticia nos moleste. Si usted ya no se siente incomodado por la injusticia, algo está pasando. Quiere decir que el enemigo logró apagarlo a tal manera que a usted ya nada lo incomoda, ni siquiera su propia situación, ¿verdad? Entonces, el llamado es, necesitamos enojarnos, pero con pasión, o sea, esa pasión que nos recuerda que la injusticia no se vale. Y yo tenía un pastor nos enseñó que cuando nos vayamos a enojar tenemos que hacerlo con la persona correcta, por la razón correcta, en la medida correcta y en el tiempo correcto. Él decía, si están esas 4 patas de la mesa, entonces puede usted actuar, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos enojamos con la persona incorrecta? O sea, estamos enojados y realmente nos estamos vengando con quien no tiene la culpa, ¿verdad? O no en la forma correcta, ni en la medida correcta. Creo que este tema da mucho que hablar, pero es la pasión lo que nos está llamando el autor a recuperar, a que nos indigne. Así es, y le mencionaba la lectura, sacúdase la pasividad, la resignación y recobre la pasión, sacudirse la pasividad. Y yo sí quiero ser muy enfático en esto, no se enoje con su esposa, no se enoje con su hijo, no se enoje con ese colaborador, enójese con el enemigo que quiere destruir su matrimonio, quiere destruir su familia o quiere destruir su relación laboral, enójese con él. Pero muchas veces vertimos el enojo en el camino equivocado y pensamos que es no me comprenden, no me ponen atención y yo tan lindo que soy, Pobrecito tan bello y precioso, pobrecito yo. Pero no, la verdad es que de manera valiente, escuche esto cuando lo hizo David, ¿verdad? Con valentía tener esa conversación interna y también comunicarme, por supuesto, con el Señor, recibir de Él una indicación. Y lo que hemos mencionado en relación al liderazgo, ¿verdad? El liderazgo de decirle a la gente, a esa misma gente que está alrededor acusándolo, probablemente decir, bueno, yo voy adelante porque tengo una promesa de parte del Señor. Ese liderazgo de ponerse al frente con determinación, con gallardía, con valentía, hacer algo, movernos de la pasividad, sacudirnos esa pasividad para salir adelante. Así es, y creo que es importante que hagamos ese énfasis que la batalla no es contra sangre ni carne, como dice Efesios 6, porque en realidad pudiera ser que usted ande en modo pleito todo el tiempo y quieras tener las 5:30, si querés pencazos, avísame. Sí, es que hay gente que puede que en un momento dado solo enojado esté contento. Tipo Hulk, ¿verdad? Solo enojado sí, solo enojado esté contento. No se trata de eso, se trata de que usted tenga una incomodidad, algo que no lo haga caminar bien, una piedra en el zapato que le diga, no, yo no me puedo quedar callado y no me puedo quedar tranquilo ante lo que está aconteciendo. Algo tengo que hacer. Ese es el llamado, algo tengo que hacer. No podemos verdaderamente decir amén a todo, aún así nosotros los cristianos no seamos generadores de conflicto, pero no podemos ser tampoco quedarnos impávidos ante ver las circunstancias que están aconteciendo en nuestro entorno y más allá, si somos generadores del mismo, peor todavía, sino que tenemos que hacer ese, haciendo énfasis de tu minuto del segmento de hoy, Aner, asumir la responsabilidad, un poquito más de ese 40% y enojarnos, pero tal vez diría yo que cambiar la palabra de enojo es a molestarnos, incomodarnos, incomodarnos, sentirnos que no tenemos paz, que no podemos seguir aquí tan tranquilos dándonos de abrazos y de besos, sabiendo que hay un clavo que tenemos. ¿Sabes qué estaba pensando? Digamos, en lugar de enojarnos con la esposa, con el hijo, con alguna persona, bendiga, ¿verdad? Sí. Dígale a ese hijo, te bendigo, tu futuro es bendito, vas a tener un trabajo extraordinario, tus hijos van a ser benditos. En ese momento del enojo que vertimos probablemente el enojo en la dirección correcta, bendigamos a la persona y eso cambia nuestra actitud.
¿Requiere valentía? Sí. ¿Requiere coraje? Sí. Pero movámonos de esa pasividad. Y perdón, Julito y Evelyn, pero ya me piqué. ¿Se recuerdan aquella película Corazón Valiente cuando William Wallace está al frente del ejército escocés y atrás tiene a todos los ingleses y le dice, soldados de Escocia, en este momento vamos a poder morir aquí, pero ustedes pueden salir corriendo, pero en el día de su muerte van a querer haber muerto en esta batalla? Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea, esa que pasión. no evitemos esa batalla, recuperar esa pasión. Y los chavos, cuando oyeron eso y sintieron en su corazón esa fuerza, salieron y vencieron al ejército inglés. Y eso es lo que se trata, que nosotros nos incomodemos, que recuperemos la pasión y vayamos a conquistar lo que no hemos conquistado. Y yo quiero regresar a lo que hablábamos anteriormente de poner al Señor nuestras batallas y nuestras luchas, nuestras pasiones. De hecho, hasta las cosas que nos hacen sentir impulsivos, ¿verdad? Ponerlas delante de Él, porque muchas veces impulsivamente accionamos y nos movemos más con enojo que con pasión. Claro. Y lo que hacemos es caer en un hoyo más profundo. Perdemos el control. Perdemos el control, ¿verdad? Y entonces creo que es importante que invitemos a Dios en nuestras batallas, a las luchas. Señor, debo responder de esta forma. Señor, debo accionar de esta forma hoy. Tú estás conmigo, pero quiero estar contigo, y que lo invitemos a ser parte de eso. Y es bien interesante porque usted va a leer en el Nuevo Testamento que cada vez que Jesús obraba un milagro, dice, y tuvo compasión de ellos. Y ese es el llamado. Jesús actuaba y operaba milagros porque se levantaba una pasión en él. Eso es lo que creo que el autor nos está queriendo transmitir. Si usted se siente pasivo y aplastado, es porque perdió la pasión. No necesariamente tiene que enojarse, sino tiene que encenderse esa llama que nos mueve a querer derrotar a la injusticia. No a su esposa, no a la suegra, no a su hermano. Sí. Y Julio se ríe. Julio, ¿por qué se está riendo? Sí, no es por revancha, ¿verdad? Sí. No es una revancha, no es una batalla. Y yo creo que es un gran momento porque sé que de repente ahí en casa o en el vehículo donde nos sintonizan, Dios está hablando a su corazón y Dios quiere, pues, hacernos hoy una invitación a despertar una pasión que hay interno, a dejar aquellas malas pasiones, ¿verdad? De enojo, de ira. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando de dejar la amargura, ¿verdad? Y entonces creo que es un buen tiempo para invitar a Dios y que Él nos llene de su pasión para que podamos hacer su voluntad. Así que quiero pedirle a Evelyn que por favor nos ayude. Claro, vamos a orar por esto. Padre, por favor, ayúdanos a hacer aquello que tú quieres que hagamos, a reconocer que necesitamos tener pasión, que necesitamos reconocer eso que tú pones en nuestro corazón, esa llama. Ayúdanos a avivar esa llama que nos hace actuar, que nos hace pensar en la forma correcta como tú quieres que actuemos, Señor. Trae esa obra de milagros, de provisión, de protección a través de nosotros, reconociendo que tú eres quien obra. Te damos las gracias y te damos a ti la cancha para que tú obres a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vaya con Dios. Ya estamos en la recta final del programa y queremos seguir aprendiendo. Ya veíamos en el bloque anterior la importancia de dejar la pasividad y llenarnos de pasión. Y estoy seguro que Dios quiere retarnos porque estamos en esta temporada Fe Invencible y continuamos con la lectura del libro. Vamos. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Descubrir el valor del deseo. La palabra de Dios nos enseña el valor del deseo. Dios promete responder conforme al deseo de nuestro corazón. Debemos deleitarnos en el Señor y si lo hacemos, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Dios promete recompensar nuestra gran fe respondiendo que se cumpla lo que deseas. Es nuestra la promesa de que si expresamos nuestros deseos a Dios cuando oramos y creemos que Dios nos va a conceder esos deseos, os vendrá. Y Dios dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El deseo es realmente el impulso de la vida. Si usted va a avanzar hacia la completa recuperación, es necesario que recobre su apasionado deseo de vivir de manera tal que viva en plenitud. Como dijo Ireneo, uno de los padres de la iglesia, la gloria de Dios es un hombre completamente vivo. A Satanás le encantaría que usted permaneciera pasivo y dócil. A los espíritus demoníacos les deleitaría que usted simplemente perdiera su espíritu de lucha, se quedara en el piso y se diera por vencido.
En realidad, la depresiva urgencia de no luchar y rendirse tiene frecuentemente un origen demoníaco. El profeta Isaías describe un pueblo derrotado que ha perdido toda capacidad de luchar y pasivamente se convierte en alfombra de sus atormentadores. Lo leemos en Isaías 51:23. Inclínate que vamos a pasar por encima de ti, y tú les serviste de suelo y fuiste para ellos el camino por el que pasaron. Él dice que los atormentadores nos hostigarán diciendo, inclínate y pasaremos por encima de ti. Isaías entonces dice que realmente hemos accedido a esas mofas y hemos puesto el cuerpo como tierra y como camino para que pasen sobre nosotros. Observe que los atormentadores dicen, inclínate y pasaremos por encima de ti. ¿Es eso lo que usted va a hacer? ¿Simplemente se va a inclinar y ser la alfombra del enemigo? ¿Va a permitir que los espíritus demoníacos lo aplasten cuando la palabra de Dios dice que su destino es aplastarlos a ellos? Si va a romper el círculo de opresión y fracaso, usted tendrá que enojarse. El enemigo nunca se va a sentir apenado por usted. Nunca va a sentir lástima de usted. Él es inmisericorde, malévolo y no conoce el significado del arrepentimiento. Si usted se va a sacudir la opresión demoníaca, va a tener que recobrar su pasión. Cuando David vio a los amalecitas danzando, su pasión se desató totalmente. Estuvo listo para luchar. No deje que el enemigo dance sobre su derrota. El juego no ha terminado. Usted no está vencido. Si recupera su pasión y reanuda la lucha, las cosas pueden cambiar dramáticamente en su situación. A mí me llama mucho la atención la lectura en este bloque, Ajá. ¿verdad? Porque muchas veces creo que tenemos un sentimiento de autolástima. Cuando Así estamos es. en esa parte de crisis, queremos que los demás... no lo decimos, pero pareciera que queremos que los demás nos vean con la misma lástima que nosotros nos vemos. Y yo creo que parte de salir de esa crisis del peor día de nuestra vida también es quitar nosotros esa visión que tenemos de nosotros mismos, de pobrecito yo, pobre de mí, ¿verdad? Sí, esa autocompasión puede guiarnos a la pasividad. Cuando queremos que todos se compadezcan y se sienten a llorar con nosotros, realmente puede ser una trampa. Necesitamos a un amigo que nos diga, Ya. sí, lamento lo que te pasó, pero ya, o sea, levántate, despertá. Y algo que yo pensaba cuando leíamos todo esto es, una de las cosas que el enemigo nos quiere quitar es la esperanza. O sea, cuando nosotros perdemos la esperanza y la capacidad de creer que algo puede cambiar, entonces es cuando ya nos dejamos a la muerte. Como diría él, al poder demoníaco de esa depresión que es urgente. O sea, es casi como una necesidad de sentirnos deprimidos para no cambiar. Y es muy interesante porque en la historia, los grandes pensadores, digamos, Víctor Frankl en el libro de Un hombre en búsqueda de sentido, él lo que decía, o sea, él estuvo en una situación terrible, Ajá. pero él no perdió la esperanza. Esa capacidad de saber que hay algo más que puedo hacer y que puede cambiar la situación en la que estoy. Y Víctor Frankl decía cabalmente eso, que cuando estaba en esos momentos de campo de concentración, se imaginaba más adelante dando una conferencia en un auditorio, toda la gente prestándole atención y se miraba en ese ambiente y eso generaba en él ese deseo de seguir adelante. Porque Dios nos dice, amigo oyente, amigo televidente, saldrás de esta situación, saldrás de esta conmigo. Yo recuerdo una clase que ya en la universidad me costó muchísimo y recuerdo que examen corto me fue mal, el laboratorio me iba mal, examen parcial, mala nota. Yo dije, ¿qué me queda? O sea, he puesto toda mi atención, mi esfuerzo. ¿Sigo adelante perdiendo el tiempo o bien la tiro para dedicarle más atención a las otras clases? Pero dije, no, yo no me voy a dejar vencer por esta clase. ¿Qué? Espera, y si la llegara a perder, por lo menos aprendí mucho. Voy a prestar atención a cada laboratorio, a cada examen corto, a cada trabajo, a cada investigación, al siguiente parcial. Y aún la perdiera, voy a aprender muchísimo y entonces la próxima vez que me tocara llevarla voy a sacarla. La saqué con la nota mínima. Pero uno puede dejarse vencer, ¿verdad? Y decir, es que no, ¿para qué pierdo mi tiempo? Y nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿verdad? En diferentes situaciones, vale la pena pelear por ese trabajo, vale la pena pelear por ese emprendimiento. Ya lo di todo. Pero no, en lo que a nosotros dependa, en lo que dependa de nosotros, pongámosle todo el esfuerzo y la energía. Y por supuesto, y les quiero contar otra cosa. Yo recuerdo una vez que estando en una discusión con mi esposa que no nos poníamos de acuerdo, yo estaba manejando de regreso al trabajo y habían pasado varios días que no lográbamos ponernos de acuerdo.
Y recuerdo que voy orando al Señor y el Señor me dice, ya basta, portate gallardo, pelea tu batalla, deja de estarte lamentando, actúa y pelea por lo que es tuyo. Yo recuerdo que regresé a la casa en ese momento y mi esposa todavía está en la casa y la abrazo y la beso. Le digo, voy a pelear por ti y te pido perdón, ¿verdad? Si en algún momento he sido un poco decidioso en este tema, pero voy a pelear porque tú vale la pena, mi familia vale la pena. Y eso marcó una gran diferencia. Y está bien lamentarse, ¿verdad ustedes? Está bien llorar, está bien lamentarse, pero también hay un momento de parteaguas, Guillermo. Sí, yo creo que el lamentarse es salir de entender el problema, que hay un problema. O sea, es un diagnóstico. Tenemos un problema y una situación. Pero no podemos quedarnos ahí. Lo que sucede es que puede que sea un medio de vida para muchos. Y se vuelve una codependencia en todos los aspectos, porque yo tengo que depender de la depresión para sentirme tranquilo, tranquila, y entonces toda la gente empieza a girar alrededor mío y se vuelve un círculo complejo y bien difícil. Ahí es donde nos quiere tener el enemigo. Precisamente ahí. De rodillas. De rodillas. Es que lo dice el autor y lo dice de una manera muy clara. Ahora, yo sí quiero ser un poquito enfático en que hay circunstancias y probablemente usted, querido amigo o amiga, tiene a alguien en su familia, usted está pasando por eso, que sí necesite un empujoncito médico para salir de la depresión. Sí. Porque muchas veces hay un desbalance químico en nuestro organismo y necesitamos un empujoncito. Pero eso es lo que abre la puerta para salir adelante. Ese es un empujoncito y tenemos que generarlo y entenderlo, pero no nos podemos quedar ahí. Miren, hoy en día que la depresión es un medio de vida, y lo decía de alguna manera muy enfáticamente, porque hay familias que estamos y que están viviendo alrededor de personas con depresión y necesitamos ayudar, porque el problema de alguien de la familia es un problema de todos. Sí. Es un problema de todos y puede ser una oportunidad de todos también. Sí. Puede ser una oportunidad de todos. Así que la invitación, querida familia, es para que usted lo vea como una oportunidad para vencer al enemigo y salir adelante, derrotarlo. El que tiene que poner de rodillas es al enemigo, no es usted el que tiene que poner de rodillas. Puedo hacerte una pregunta, y es que me recuerdo que cuando vos pasabas mucho dolor estando aquí en el programa Vaya con Dios y a veces ni dormías de la noche por un problema de espalda. Así es. Y recuerdo una vez que tomaste la decisión valiente de decir, voy a cirugía y ya no lo soporto y voy a ir. Y recibiste de parte del Señor también esa promesa y de que también era el momento para hacer esa cirugía. Una cirugía que lucía bastante delicada. Sin embargo, tu recuperación fue inmediata y ahora hasta haces canopy, He hecho unas locuras que no me imaginé que iba a hacer, pero tenés toda la razón. O sea, yo lo viví en carne propia y mucha gente, por haberlo compartido de la manera como lo compartí, me identifica y finalmente todo el mundo me pregunta cómo estoy después de un año, porque acabo de cumplir un año de eso. Y esa era una de las preguntas que yo le hacía a mi esposa. Mira, nena, todos tenemos una nena en la casa. Sí. Mira, nena, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a parar esto, verdad? Pero yo me prometí algo, a mí mismo le prometí al Señor, es no rematar con nadie. No, mi frustración de dolor, no manejarla con nadie. Y habían días en que estaba deprimido y ponía mi alabanza el domingo principalmente que iba a la iglesia e iba con dolor. Y venía aquí al programa con dolor. Pero hay una canción de Miel San Marcos que Dios es más fuerte que mi dolor. Dios es más fuerte que mi dolor y por eso es que estoy aquí ahora. Wow. Ahora yo quiero preguntarles, porque de repente el hecho de querer salir de una operación, que uno dice, ¿cómo está eso? Que el enemigo me va a estar oprimiendo. Y creemos que verbalizando somos libres, ¿verdad? Por ejemplo, decir, no, yo soy hijo de Dios, a mí no me domina nadie. Pero ¿basta con verbalizarlo o es necesario hacer algún cambio o tomar alguna decisión? Es que yo creo que la acción es parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? David sí buscó a Dios y le expresó su necesidad y su deseo, pero actuó, ¿verdad? Y a veces eso es la parte que nos gusta, o sea, nos gusta creer y tal vez amarrándolo con la primera parte de la lectura de ahorita no es suficiente el deseo, ¿verdad? Ahí el autor usa algunos textos donde dice que Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. Y eso hay que amarrarlo muy bien a la primera parte donde dice que cuando permanecemos en Él y estamos en la voluntad de Dios, Dios concede los deseos, ¿verdad? Si están alineados, Dios los va a conceder, porque si fuera un deseo desalineado a la voluntad de Dios, Dios no nos puede conceder algo que nos va a lastimar.
Yo pensaba en Jesús cuando entra al estanque de Betesda y ve al hombre sentado a la orilla esperando, ¿verdad? 38 años de estar paralizado y le dice, ¿quieres ser sano? Y la pregunta parece bastante obvia otra vez, ¿verdad? Y él necesita que el hombre verbalice y le dice, entonces vas a recibir lo que quieres, levántate, toma tu lecho y anda. Pero hubo una expresión del deseo y hubo una acción, ¿verdad? Entonces, ahí es ese juego tan lindo que el Señor tiene con nosotros, que es una interdependencia. Nosotros somos interdependientes con Dios. Le expresamos, Él nos da y nosotros actuamos. Esa danza igual tan linda. Los ciegos, ¿verdad? Que cuando se le acerca a ese ciego y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pareciera muy lógico, ¿verdad? Sin embargo, le dice, se ha hecho conforme tú quieres. Y muchas veces yo creo que ni siquiera tenemos claro nosotros qué queremos. Señor, anhelo esa libertad y yo sé que tú me la puedes dar. Me dejaste pensando, trabado en esa canción también de Emil San Marcos, que cabalmente dice, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte que el dolor, más fuerte que el temor. Sí. Y en todo tiempo adoro su nombre. Y en ese momento de la aflicción, amigo, te invitamos a que busquemos del Señor de manera muy genuina. Nuestro Dios es más fuerte, más grande que el temor, más grande que el dolor. Y hay cosas que uno tiene que entender, que la necesidad de verbalizarlo muchas veces es para entenderlo. Exacto. Entender qué te está pasando. Describime qué es lo que te está pasando. Porque muchas veces usted quiere ser feliz, yo quiero ser feliz. Pero ¿cómo va? ¿Cómo va a ser feliz? Descríbame los pasos, el protocolo que va a hacer en su vida para llegar a alcanzar esa felicidad. Ahora dígame, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es la situación por la cual está pasando? Verbalícemela, póngamela. Y mejor si la pones por escrito muchas veces, porque la puedes redactar y tenés tiempo para pensar. Pero ese solo es el punto de partida, es el diagnóstico. O sea, tenés que, yo como gente de la salud, ¿verdad? Diagnosticas y tenés un plan de tratamiento, ¿sí? Para lograr los objetivos y empezar el mantenimiento. Es un proceso, pero empieza con la verbalización, con aceptar y describir el problema, enojarte un poquito, ¿verdad? Incomodarte y echar punta. Echar punta. Eso está muy interesante. Hace algún tiempo, les cuento, escribí una frase que en conclusión decía que qué bueno que Dios no me da todo lo que quiero, ¿verdad? Totalmente. Porque el día que Dios me diera todo lo que quiero, Él dejaría de ser el Dios que es, ¿verdad? Porque no todo lo que quiero es bueno. Y veía lo que Santiago 4:3 dice, cuando le piden a Dios y no reciben nada, porque la razón es que piden mal para poder gastar en sus propios placeres. Y aquí quiero regresar a lo que Evelyn mencionaba. El autor mencionaba eso de recibir los deseos del corazón, pero Dios me dará todo lo que pido, ¿verdad? Esa es la pregunta que deberíamos de respondernos. Sí, no todo lo que pido, pero sí lo que sí me conviene en el momento. Y saben que para mí marcó una gran diferencia cuando yo empecé a hacer una oración de manera diferente. Antes lo hacía, yo siento que de una manera muy irreverente, pero desde el momento que dices, amado Dios, si es tu voluntad, si esto entra en tu voluntad, por favor, yo te pido, por favor, ábreme esta puerta, esta oportunidad. En el tiempo que tú quieras, yo estaré atento, o dime, por favor, yo estaré atento a una palabra de consejo, estaré atento a una palabra que viene de ti. Ayúdame a entenderla, a que esta sea revelada en mi corazón. Pero sí, yo creo que lo que nos conviene, en el momento que nos conviene, porque muchas veces no es el mejor momento, ¿verdad? Sí. Y es lo que decía aquí Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, esa es la clave, porque honestamente, como muy bien dice Aner, si Dios nos diera todo y concediera todo lo que deseamos, o como su frase, o sea, es muy peligroso. Honestamente, uno ha tenido deseos que no están para nada alineados con el corazón de Dios. Y eso, si Él no los concediera, como que fuera el genio de la botella, sería destructivo para nosotros. Entonces, es esa interacción que Dios tiene con nosotros tan linda. Imagínense ustedes si nuestros papás se hubieran concedido todos los deseos que nosotros queríamos cuando éramos adolescentes, donde estuviéramos, ¿verdad? Y ese es exactamente el ejemplo porque Dios es un padre y Él sabe lo que nos conviene y a veces, siempre nos da lo que necesitamos, no lo que pedimos, porque Él sabe perfectamente qué necesitamos. Y a veces no es que Dios genere el dolor,
sino que deja que se propicien los escenarios que regularmente son resultado de nuestras acciones, ¿verdad? Regularmente siempre son resultado de nuestras acciones y permite que pasemos a veces, como decíamos, en el béisbol del Niágara en bicicleta, porque las cosas solo así las vamos a aprender. Y fíjense ustedes, y hay algo que es interesante, el aprendizaje del necio es carísimo. Si no aprendemos a las buenas, a veces tenemos que aprender a las malas. Y el costo es muy alto. Mejor aprender con el ejemplo de aprender con el otros. ejemplo de otros. Y por eso es que muchas veces Dios no nos da todo, sino que nos da lo que necesitamos. Y ahí tenemos que aprender. Yo creo que es un perfecto momento para que hagamos una oración. No sé cuál es la circunstancia de vida que usted en este momento está pasando, pero de repente está viviendo una temporada, una crisis, y usted dice, no le veo ni pie ni cabeza a esto, he perdido la esperanza, no sé qué hacer, ha perdido la pasión. Oremos e invitemos a Jesús para que venga hoy a nuestro corazón. Padre, en esta mañana queremos poner nuestra vida a tu disposición. Queremos poner nuestra vida en tus manos, tú que lo conoces todo y lo puedes ver todo. Tú conoces en este momento la frustración, el dolor, la desesperanza. Señor, si alguien ha perdido la pasión y siente que ha perdido las batallas y que no hay solución, que ya dio todo lo que tenía que dar y ya se acabó. Padre, yo quiero pedirte que en esta mañana hoy podamos confiar y podamos descansar en ti, que podamos poner nuestra vida en tu cuidado y saber que tú, Señor, nos llevarás a un puerto seguro. Señor, así como el pueblo, o en este caso David y sus guerreros, Señor, encontraron respuesta, encontraron tu respaldo. Hoy nosotros también estamos confiados de que si descansamos en ti, que si vivimos conforme a tu voluntad, hoy también podemos encontrar descanso. Y yo quiero invitarte, si tú estás allí y quieres invitar a Jesús, dile conmigo, Señor Jesús, yo quiero abrirte mi corazón. No quiero luchar más por mis propias fuerzas. Estoy agotado de hacerlo y quiero invitarte para que vengas tú a morar en mí y me des de tu victoria y me des de tu triunfo. Te lo pedimos, Señor. Ven y restaura nuestro corazón. Ven y restaura nuestra vida. Llénanos de pasión para vivir y para conseguir la victoria que tú ya tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y amén. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo quiero invitarlos a que hagamos un tweet de despedida, por favor. De despedida. Ya tenemos Recuerde winners. que la esperanza es aquello que alimenta nuestra acción. Así que ponga su esperanza en quien vale la pena, en Jesucristo. Así es, y gracias a Dios, hoy es lunes, bendecimos su semana y lo esperamos a las 5:30 de la tarde en Tendencias. Tendremos una entrevista con un español que está platicando acerca de amar la tienda, amar el negocio. Así es, yo solo quiero decirle que no se quede en el enojo, busque su pasión. Qué bonito. Y recuerde que su actitud se importa. Hoy es un gran día para comenzar de nuevo, para acercarnos a Dios. Y no lo olvide, Dios está con usted. Y por favor, no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios! A eso.